Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Bendecimos su vida y la de su familia. Estamos felices de estar en un nuevo programa el día de hoy. Queremos compartir con ustedes acerca del reposo de Dios. El reposo de Dios es algo que a Dios mismo le interesa de una manera muy especial, y por eso creemos importante que usted aprenda cómo reposar en el Señor. Dios a través de, Dios, Él como Dios Padre y Jesús como su Hijo, Espíritu Santo también, que ahora lo tenemos con nosotros, han hecho un trabajo perfecto, han trabajado arduamente para que nosotros lleguemos al nivel de tener reposo en nuestras vidas. Pero el reposo que le vamos a hablar hoy no es el reposo de nosotros mismos, sino es el reposo de Dios. Y es un nivel, un estado de vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Así que vamos a comenzar a hablar sobre este tema. De hecho, a mí me llamó mucho la atención cuando estábamos elaborando este estudio, de que Dios 365 veces a través de la Biblia, Dios nos pide que no temamos, ¿ya? No temamos, y en toda petición que Él le hace a la humanidad a través de su palabra de que no tema, siempre le dicen: no teman porque yo estoy con ustedes, no teman porque yo soy su sanador, su protector, su cuidador, ¿ya? Pero 365 veces Dios dice no temas. Pero hay una sola vez en que Dios dice que sí debemos de temer. Y me llamó la atención y comenzamos a profundizar en este estudio, por qué Dios solo una vez en la Biblia nos pide que que temamos, que debemos de temer. Y el temor que Dios quiere que tengamos es que tengamos temor de no entrar en su reposo, ¿ya? Entonces creo que es sumamente importante. Inclusive vamos a ver algunas citas donde Dios jura en su momento, disgustado con las personas que no le han creído a Él a través de la historia, jura que no entrarán en su reposo. O sea, Dios sí quiere que entremos en su reposo, pero a Él le disgusta las personas que no le creen a Él para entrar en su reposo. Pienso que de repente Dios dice: bueno, tanto que hemos trabajado, tan perfecto que es la obra redentora que hemos hecho con la humanidad, para que después al final no goce el trabajo que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo hicieron. Así que es importante este tema, vamos a estudiarlo, pero para poder entrar en el reposo de Dios, nosotros debemos de tener fe en Él, o sea, fe en su palabra. Y vamos a leer la primera definición que tenemos aquí. Bueno, solamente tenemos una, hay muchas más que podíamos compartir, pero solamente vamos a compartir una. Y esta definición no es una definición sacada de la Biblia, es a través de la enciclopedia Wikipedia en internet. Y vamos a ver qué interesante es esta definición de lo que es fe, para comenzar a entender qué es lo que la fe o el nivel de fe que Dios quiere que nosotros tengamos en Él. La fe, de latín fides, es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas de una religión. También puede definirse como la creencia que no está sustentada en pruebas, además de la seguridad, producto en algún grado de una promesa. Ok. La fe, y ahí tengo subrayadas algunas palabras. La fe es seguridad. De hecho, la fe da seguridad y confianza.
¿ok? Confianza y seguridad en una persona. Lógicamente vamos a hablar de Dios. Y me llama la atención también que dice, también puede definirse como la creencia que no está sustentada en pruebas. Y eso es algo muy importante porque la fe no es lógica. La fe no tiene más base que la palabra de Dios, ¿ya? El problema es cuando no estamos llenos de la palabra de Dios, nuestra mente no está renovada en la palabra de Dios, tenemos problemas con nuestra fe y tenemos problemas de entrar en el reposo de Dios, recibir sus sanidades, recibir sus milagros, sus bendiciones, sus respuestas, de tener una vida feliz, porque para eso vino Cristo Jesús. Él dijo, yo he venido para que tengan vida, pero que la tengan en abundancia. Entonces a Dios le interesa que nosotros tengamos un mejor nivel de vida que cualquier persona que no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Entonces la fe no tiene sustentada o no está sustentada en ninguna prueba, ¿ok? Más que la palabra de Dios. Y todo cristiano debe de aferrarse a la palabra de Dios, creer lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice, los cielos pasarán, la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Si algo digno de confianza, algo digno de que aferrarse, es la palabra de Dios. Entonces, ahí es cuando nosotros comenzamos a entrar en el reposo de Dios. Pero quisiera decir algo también. A veces nosotros les decimos a las personas, tenga fe en Dios, créale a Dios. Pero el problema es que uno no puede tener fe en Dios. Y como dice aquí, la fe es la seguridad y confianza en una persona. Pero yo no puedo tener fe en Dios si no conozco a Dios, ¿ya? De hecho, la fe es el resultado, es el fruto de conocer a Dios. Y en este caso, a Cristo Jesús, ¿ya? Cuando yo empiezo a conocer a Cristo Jesús, quién es Él, qué es lo que hizo por mí en la cruz del Calvario, cuáles son los beneficios que yo ahora, de los cuales puedo echar mano. O sea, cuando yo empiezo a conocer a Cristo Jesús, de su amor eterno, su bondad, su misericordia, cuando lo empiezo a conocer, cuando me he revelado a mí a través de su palabra quién es Cristo Jesús, mi fe automáticamente empieza a crecer. Pero mientras yo no conozca a la persona de Jesús, yo me puedo saber toda la Biblia y mi fe va a estar por los suelos, ¿ya? Entonces, la fe es un resultado de conocer a Jesús como persona, ¿ok? Entonces, cuando nosotros comenzamos a conocer a Jesús, nuestra fe empieza a aumentar, ¿ok? Ahora, quiero que miremos unos versículos en los cuales Dios nos da la indicación o nos pide de favor, inclusive nos dice, mire, teman de no entrar en esta promesa. Vamos a leer Hebreos 4:1. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Okay. La razón por la cual el pueblo de Israel no entró en el reposo de Dios era porque las palabras que Dios le daba no le añadieron fe, ¿ya? De hecho, cuando hablamos de reposo, en la Biblia se marca la tierra de Canaán. Canaán era una tierra donde la Biblia narra que fluía leche y miel. O sea, había abundancia, ¿ya? Y eso, cuando uno lee en la descripción de cómo era Canaán, se marca la abundancia que había en esa tierra. Pero cuando uno no conoce a Dios, es decir, a través de Cristo Jesús, porque gracias a Cristo Jesús, Dios nos fue revelado aún mucho más que como lo había conocido el pueblo de Israel.
¿ya? Entonces, cuando uno conoce a Dios a través de Cristo Jesús, nuestra fe empieza a aumentar. Hay un versículo que se usa mucho que dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero realmente no es el oír la palabra de Dios, sino que es el oír la palabra de Cristo, ¿ya? Es en vez de Dios, en el griego se debe de traducir, o la palabra que se usa en el griego es Cristo en vez de Dios, porque la palabra de Cristo es la que sí a nosotros nos trae fe. Cristo Jesús lo que hizo fue revelarnos al Padre, revelarnos el amor que Dios nos tiene a nosotros. La mayor expresión del amor de Dios hacia la humanidad es Cristo Jesús. Dio su vida, siendo Dios se hizo hombre y dio su vida por nosotros. O sea, a través de esa manifestación que es Cristo Jesús, nos fue revelado cuánto Dios nos ama a nosotros, ¿ya? Entonces a nosotros nos es ahora mucho más fácil conocer a Dios porque hemos conocido a Cristo Jesús a través de su palabra, vemos los cambios en nuestra vida, vemos las bendiciones, las manifestaciones de Dios, hemos experimentado el nuevo nacimiento, cosa que los israelitas, los antiguos testamentarios no experimentaron, nosotros sí. Entonces nosotros estamos en un nivel muchísimo superior, en una mayor ventaja, con la opción de tener un mejor nivel de vida que los antiguos testamentarios tuvieron. Entonces, Dios nos pide a nosotros que temamos. Es la única vez que Dios nos pide que temamos, tengamos cuidado de que está la promesa de poder entrar en su reposo y no poderla alcanzar. Dios se molesta tanto que no le creamos a Él. Yo creo que inclusive a nosotros como personas, cuando alguien no nos cree, hasta nos molesta, ¿verdad? Pero, y como dije al principio, uno le cree a una persona en la manera que uno lo conoce. Por ejemplo, yo conozco, digamos que yo conozco más a hermano Carlos y menos a hermano Mario. A la hora que yo necesite un favor, yo prefiero pedírselo a hermano Carlos que a hermano Mario. ¿Por qué? Le tengo más confianza. Y la confianza es fe. ¿Por qué le tengo más confianza? Porque yo lo conozco más. ¿Ya? Entonces, la fe se va desarrollando cuando nosotros conocemos más a Dios. La promesa está en que hay una tierra, hay un nivel, hay un estado de vida en el cual Dios quiere que nosotros entremos, que es el reposo de Dios, y le molesta tanto que inclusive dijo a los israelitas que como no le creyeron a él, él juró que no entrarían en su reposo. Ahora, tal vez vale la pena mencionar de dónde es que surge este versículo en el cual Dios manifiesta su malestar con el pueblo de Israel. Y esto es específicamente cuando fueron enviados los espías a espiar la tierra de Canaán. Ya estaban cerca de la tierra de Canaán, tierra que Dios les había prometido que se las iba a dar. Entonces mandaron a los espías, ¿ya? Y los espías trajeron un reporte. Unos trajeron buen reporte, otros trajeron un mal reporte. Y los que trajeron el mal reporte, lógicamente trasladaron ese reporte negativo, esa negatividad al pueblo de Israel. Y comenzaron a decir, ¿por qué mejor no nos quedamos en Egipto? Que porque allá estábamos mejor, que no sé qué. Entonces eso irritó a Dios. ¿Por qué? Porque vieron los gigantes que había en esa tierra, miren, es imposible, y aún hasta añadieron cosas que no eran, pues, ¿verdad? O sea, porque les entró temor de poder tomar posesión de esa tierra que Dios ya les había prometido que se las iba a dar. Eso irrita a Dios. Dice, yo juro que esta generación, que este pueblo no va a entrar en mi reposo. De hecho, más adelante vamos a ver quiénes son los que realmente entraron en su reposo, y creo que es está en los versículos más adelante. La generación de 20 años para arriba fue la que entró a la tierra prometida. La generación de 20 años para abajo fue la que entró, y la generación de 20 años para arriba ya no entró. O sea, la vieja naturaleza no va a entrar en
en el reposo de Dios. La nueva naturaleza, sí. Pero sigamos. Ok, leamos Éxodo 3:17. Y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Ok, es importante lo que dice aquí. Dice, yo sacaré de la aflicción de Egipto. Siempre los cristianos que ya tienen años de estar en el Evangelio saben que Egipto se tipifica el mundo, ¿ya? Pero me llama la atención que dice, yo os sacaré de la aflicción de Egipto. Vivir en Egipto o vivir como los que viven en Egipto trae aflicción. Lamentablemente hay muchos cristianos que así viven en aflicción, en agonía, en estrés, en nerviosismo, en ansiedad. ¿Por qué? Porque están viviendo espiritualmente en Egipto. Dios ya los sacó de ahí, pero como que su mente y su corazón, no como que su mente y su corazón están en Egipto, tomando forma de vida, calidad de vida, que ya no les compete a ellos tener. ¿Por qué? Porque ahora Dios los quiere introducir a una tierra nueva, a una tierra de reposo, a una tierra de abundancia. Entonces, en Egipto solo hay aflicción. Pero mire lo que dice el versículo 18. Dice, y oirán tu voz. O sea, hasta que entran, o sea, hasta que salen de Egipto y entran a la tierra prometida, ellos oyen la voz de Dios. ¿Qué significa esto? Cuando uno está viviendo en aflicción, uno no puede oír la voz de Dios. Uno no tiene paz en su corazón, la mente de uno está perturbada, ¿ya? Está con la aflicción de Egipto. Pero cuando entran a la tierra prometida, como dice en el versículo 18, dice, y oirán tu voz. No oyen la voz de Dios en Egipto, la oyen en la tierra prometida, en la tierra de reposo. Ok, miremos Números 14:29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Ok, o sea, las personas de 20 años para arriba eran los que habían murmurado. Y a Dios no es en sí la murmuración lo que le molestó. La murmuración es fruto de no creerle a Dios. Uno cuando no le cree a Dios murmura. Uno habla cosas que no son coherentes a la fe. ¿Por qué? Porque la mente de uno, el corazón de uno está perturbado. Hay aflicción en la mente de uno, hay aflicción en el corazón de uno, fruto de vivir todavía en Egipto, ¿ya? Esa generación de 20 años para arriba no entró, la generación de 20 años para abajo sí, excepto los que habían, digamos, Caleb y Josué, que eran siervos que le habían creído a Dios. Entonces, Dios dice, teman, porque yo quiero que ustedes entren a esa tierra prometida. Yo no quiero que ustedes se queden en Egipto. Ya los sacó de Egipto, pero seguimos jalando o seguimos viviendo en el estilo de vida que en Egipto se vivía. ¿Ok? Vamos a leer ahora un versículo que nos va a ayudar a identificar cuál es el reposo de Dios, porque eso es lo que estamos tratando de enseñar y darle a usted una fotografía clara a qué nivel de reposo Dios quiere que usted llegue. Vamos a ver de Marcos 4, 37, 38. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro,
¿no tienes cuidado que perezcamos? Ok. Esta es una descripción, o sea, este es un estilo de vida, es un nivel de vida, es un estado de vida que no es normal. ¿Cómo es posible que Jesús estaba en un barco y al barco las olas del mar se estaban metiendo en el barco y él seguía dormido? O sea, eso no es normal, ¿ya? Hablando humanamente. De hecho, los discípulos actuaron humanamente y se perturbaron y comenzaron a decir, ayuda. Tuvieron que despertarlo a él, ¿ya? Entonces, esa es una fotografía donde Jesús nos muestra, mire, puede haber una gran tormenta en su vida, en su familia, pero cuando nosotros entramos en el reposo de Dios, podemos estar tranquilos. Y el asunto es que en el reposo de Dios es cuando se dan los milagros y se dan las respuestas de Dios. Para comenzar, como vimos en el versículo anterior, ahí es donde oímos la voz de Dios. Jesús dormido, la gran tormenta y Jesús dormido, eso no es normal. Esa es en la definición que leemos aquí o que leímos acerca de la fe, pues, ¿verdad? Que no, dice que la fe es una creencia que no está sustentada en ninguna prueba. La prueba es que hay un gran problema y que tenemos que hacer algo. La motivación del enemigo es a que hagamos algo, o nuestra alma en sí, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hay un gran problema y como que nos susurra el enemigo. ¿Y qué vas a hacer? 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 Lo mejor es decir, no sé qué voy a hacer, pero lo que sí sé es que Dios va a hacer grandes cosas en mi vida. Entonces uno descansa. Ese es el reposo que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Ok? Vamos a leer Salmo capítulo 23. Versículo 1 y vamos a ver un nivel de vida que nos va a ayudar a nosotros a identificar cuál es realmente el nivel de vida que Dios quiere que nosotros tengamos, que es estar en su reposo, estar en la tierra prometida. ¿Ok? Salmo 23, 1 en adelante. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Paremos ahí. Para los que no creen en declaraciones o en decretos, esta es una declaración, pero uno empieza a llegar, o uno llega al nivel de comenzar a declarar cuando uno sabe y uno ha conocido quién es Dios. Cuando uno conoce a Dios, uno ya no pide, uno declara las cosas. ¿Para qué? Para que en el mundo espiritual se hagan, ¿ya? Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían, no dice pedirían, dirían a ese monte, quítate de aquí y échate a la mar. Entonces las declaraciones es cuando un cristiano ha subido de nivel de fe y empieza a declarar cosas basado en la revelación de quién es Dios, en la fe que ahora tiene en Dios y declara que las cosas sucedan. El salmista David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él se miraba como una oveja. ¿Ves? Es lo que él está tipificando aquí. Se miraba como una oveja. Jehová era su pastor. Y como Jehová era su pastor, nada me faltará. Ese es un nivel de fe. Ese es un nivel de reposo, ¿verdad? Y él seguramente no era que lo tenía todo. Había cosas que le faltaban. Pero él dijo, como Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese es un nivel de reposo y es una declaración. ¿Ok? Sigamos leyendo el versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Ok? En lugares de delicados pastos, no en cualquier pasto. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios quiere llevarme a descansar. Dios no quiere llevarme a trabajar. ¿Ya? Sí, cuando yo estaba pensando en estos delicados pastos, o sea, porque aquí se está hablando también David como que es una oveja, ¿verdad? Las ovejitas comen pastos. Nosotros comemos carne, ¿verdad? También comemos hierba, ¿verdad? Pero digamos somos carnívoros, ¿verdad? Los seres humanos. En lugares de delicados pastos, estamos hablando en lugares de delicadas comidas, Dios me va a llevar a mí. ¿Qué es esto? Prosperidad. El Evangelio de Dios trae prosperidad. Y no es el tema, pero yo creo que a veces o se ha explicado mal o se ha entendido mal acerca de la prosperidad y critican a los hermanos de la prosperidad.
el evangelio no es un evangelio que trae pobreza. El evangelio es un evangelio que trae prosperidad, ¿ya? Entonces, en lugares de delicados pastos, me hará ¿qué? Descansar. ¿Ok? Luego, ¿qué dice? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Volvemos a lo mismo, junto a aguas de reposo. Ese es el estado que Dios quiere que los cristianos vivamos. Reposo, reposo. ¿Ya? ¿Sigamos? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ok. En este versículo podríamos también incluir las sendas de justicia. No necesariamente son los buenos caminos donde Dios nos quiere guiar. Las sendas de justicia son aquellas que nos enseñan a nosotros quiénes ahora nosotros somos en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido justificados con la mejor justicia, que es la justicia de Dios. La única forma de recibir la justicia de Dios es recibiéndola a través de la fe. Hay dos justicias, la justicia del hombre y la justicia de Dios. La justicia del hombre es la que yo hago, la que yo provoco. Esa no sirve, esa falla. Pero la justicia de Dios es perfecta. Dios me quiere guiar a mí en esas sendas de justicia. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Ahora, ¿cómo se manifestó el amor de Dios? Y lo explicamos al principio, a través de Cristo Jesús. Entonces, cuando conocemos a Cristo Jesús más, comenzamos a caminar en esas sendas de justicia, siendo ministrados, siendo alimentados con el amor de Él. ¿Ok? Sigamos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. A mí me llama la atención esta parte de este versículo, porque dice, aunque ande, ¿quién anda? Yo ando en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ahora, Dios no lo va a guiar a uno a valles de muerte, pero uno sí se puede meter a valles de muerte, lugares donde no tiene que andar, o lugares, aunque tal vez involuntariamente yo pasé por ahí y me doy cuenta que ahora son lugares peligrosos, pero aunque yo ande en valle de sombra de muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Ese es el amor incondicional que se va reflejando en nuestras vidas, que nos hace a nosotros descansar. Dicen que andan asaltando, dicen que andan matando, dicen que andan robando. Ok, yo no temeré mal alguno, porque yo sé que Él está conmigo. Aunque yo ande en caminos que no debería de andar, yo sé que Él va a andar conmigo a pesar de mis desobediencias. Eso se llama gracia. ¿Ok? Sigamos. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Me llama la atención a mí, ¿desde cuándo una vara influye aliento? Una vara lo que refleja es miedo. Yo me recuerdo que mi mamá mantenía un chicote. Chicote aquí en Guatemala se le llama pues a los que se usan para darle a los caballos, ¿verdad? Para que caminen más rápido, o un cincho, digámoslo así, ¿verdad? Un cinturón. Ella mantenía en la pared colgado un cincho, un chicote, le decimos en Guatemala. A mí me daba miedo. Y cuando yo tal vez a escondidas andaba haciendo cosas que no tenía que hacer, miraba el chicote, eso me refrenaba a mí. ¿Desde cuándo una vara inspira aliento? Y esto es algo importante, y lo hemos dicho en otros programas. Dios no castiga, Dios corrige, Dios disciplina, Dios instruye, Dios capacita, Dios entrena, pero no castiga. ¿Por qué no castiga? Porque el castigo por nuestros pecados cayó sobre Cristo Jesús. La ira de Dios fue derramada sobre Él. Entonces yo sé que si yo hice algo malo, pues Dios me va a instruir, me va a disciplinar, pero su disciplina no me causa a mí daño, porque va a ser una disciplina basada en amor. Aunque esté siendo disciplinado por Él, yo sé que es para mi bien, ¿ok? Y tu cayado, pues eso es la punta del palo, digámoslo así, ¿verdad? Que usaba de la vara, ¿verdad? Que daba vuelta, que era cuando la oveja se iba a un barranco con el cayado, lo jalaba, ¿verdad? ¿Ok? Pero eso todavía es más lógico, porque una vara infunda aliento, no, ¿ya? Pero en cuanto a Dios, sí, ¿ok? Leamos Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ok. Gracia es favor inmerecido. No merecemos un favor de Dios porque acabamos de fallar, pero tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, ¿ya? Conforme a las debilidades que nosotros tenemos. Si hemos fallado, lleguemos ante Él, pidamos socorro, pidamos auxilio. No nos alejemos de Él, más bien acerquémonos a Él, porque sabemos que en Él nosotros podemos encontrar socorro, el oportuno socorro en momentos difíciles que nosotros estemos pasando, sea porque nosotros los provocamos o porque simple y sencillamente llegaron a nuestra vida. Entonces, entremos en ese reposo, creámosle a Dios. Dios nos ama, Él quiere bendecirnos, Él quiere ayudarnos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros comenzamos a creerle a Dios, vamos a entrar en ese nivel de reposo, en ese estado de vida, donde nosotros realmente vamos a gozar la vida. Entonces se va a marcar la diferencia en nuestro estilo de vida como cristianos y en las personas que no conocen a Cristo Jesús. Así que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo programa. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos,